José Luna, compositor, gestor cultural ecuatoriano. Bienvenido a Cosmo en Español. Muchísimas gracias, para mí es un placer poder compartir en este espacio que lo vengo siguiendo desde hace algún tiempo y desde la primera vez que lo vi dije, pues a mí me gustaría charlar con ellos y conocer el espacio. Pues nada, ya sabes que aquí tienes tu casita berlinesa, estás invitado siempre. Muchas gracias. 6 años en la ciudad de Hamburgo, Así es. pero antes de que te decidieras a hacer maletas y venir para acá, cruzar el charco, como se suele decir, ¿qué pasó antes en Ecuador? Pues mira, yo tengo 15 años de trayectoria en la composición musical, que es mi profesión. Luego, como gestor cultural, también he hecho muchos trabajos allá en Ecuador. Entre lo más destacado, tengo una fundación con la cual me dedico al desarrollo de la cultura ecuatoriana. Y a través de ese espacio, tanto cultural como artístico, pues mira tú, las puertas se fueron dando y se fueron abriendo hasta que finalmente la vida me trajo hasta Alemania. Y para mí esto ha sido un despertar no solo espiritual, energético, sino también un despertar artístico y un despertar hacia una nueva visión de ver el mundo y de interpretarlo. ¿Un vuelo directo Ecuador-Alemania o hubo No, antes quizá algún...? no, estuve en Barajas 2 noches. Sí, y muy bonito conocer Barajas desde el apuro de la migración. Sí, siempre dormir en los aeropuertos es Ah, curioso. sí, aprende uno mucho. ¿Y esa vena musical de dónde viene? Sí, es verdad que todos los países iberoamericanos, latinoamericanos, tenemos algo especial, un vínculo con la música, pero en tu caso, José, ¿de dónde nace ese gen? Pues mira, yo creo que tiene dos orígenes particularmente. El uno es mi padre, por supuesto. Mi padre fue un compositor, músico, artista de la ciudad de Loja, de Ecuador. Y yo creo que él me heredó junto con mi abuela todo el arte, toda la pasión por la música y toda la dedicación. Mi padre fue médico y en cuanto se graduó de médico le dio a mi abuela el título y le dijo, mira, aquí está el título, tú querías que yo sea médico, te lo dejo, pero yo me voy a seguir el camino de la música. Y entonces creo que eso me heredó a mí la valentía, él. Yeah. Y luego creo que la otra raíz profunda que yo siento que tengo es los Andes. Los Andes para mí son una vena y una conexión con este mundo y con la forma de ver el mundo. Para mí la cordillera de los Andes es como el ente que atraviesa por todo mi ser y que ha marcado sin duda mi creación musical, sin duda alguna. Y que imagino sigue muy presente a pesar de vivir y crear y trabajar ahora desde Hamburgo. Sí, yo creo que cuando uno nace en las montañas y está rodeado toda la vida de las montañas, eso le marca para siempre y eso no desaparece con el paso del tiempo ni con los cambios de las geografías. Te instalas en Hamburgo, ciudad nórdica, alemana, con un gran puerto. ¿Cómo empiezas a desarrollar tu carrera musical y artística en esa ciudad? Pues yo creo que fue para mí un despertar nuevamente, un volver a nacer, porque yo me vine acá a Alemania no por una necesidad propia, sino más bien por el sentido de ser padre. Yo tengo un hijo de 11 años con una mujer alemana y entonces yo pensé que como era el único hijo mío que tenía, yo tenía que aprender a ser papá y que eso tenía que estar dentro de mis haberes de conocimientos como persona. Y pues mira, tú no sabía dónde venía, yo no tenía ninguna idea de a qué mundo venía nuevo. Yo solo venía impulsado por el amor de padre. Y creo que fue la mejor decisión que pude haber hecho porque si lo hubiera pensado a dónde venía, tal vez igual el miedo me hubiera abordado y tal vez no hubiera venido, ¿sabes? Entonces yo creo que ese amor de padre fue el que me trajo acá. Y a partir de esa primera experiencia, para mí fue como volver a ser niño, volver a ser un bebé, volver a empezar a hablar, porque no sabía ni una sola palabra en este idioma. Y pues eso me hizo sentir muy indefenso los 2 primeros años aquí en este país y sin duda muy confundido también, porque uno pues se atraviesa otra vez con todo el pensamiento de ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy acá? Pero yo creo que la generosidad del arte, la generosidad de la música me hizo conocer a gente muy valiosa que fueron impulsando paso a paso primero mi necesidad de entenderme a mí otra vez y luego contextualizar todo el entorno cultural nuevo y tratar de irlo absorbiendo poco a poco, ¿no? Fue tu salvación. Sí, absolutamente. La música fue el intermediario porque pasaron esos 2 primeros años muy difíciles y fundé mi primera empresa aquí en Alemania que se llama La Música en Tus Manos. Ahí iba ahora. Vamos. Hay muchas cosas. Tengo aquí delante tu Lebenslauf, como dicen los alemanes, que madre mía, o sea, he visto creo que tesis doctorales más cortas, pero vamos
primero con ese proyecto, La música en tus manos, Die Musik in deinen Händen. ¿De qué se trata? Yo creo que la música en tus manos, o en la traducción al alemán, Die Musik in deinen Händen, es una filosofía, sobre todo personal, de cómo llevo la música. Para mí hay un concepto que desde mi punto de vista está errado cuando nosotros, los músicos o los docentes, hacemos creer a la gente de que solo hay virtuosos y que la otra gente tal vez no es virtuosa. Para mí ese concepto no existe. Para mí todos tenemos la música en las manos. Solo es una cuestión de ir tejiendo con la metodología correcta y la pedagogía correcta para extraer de ti mismo la música. Y claro, cualquiera dijera, pero eso es imposible porque yo no sé tocar un instrumento. Yeah. Pero yo voy un poco más allá al fondo, ¿sabes? Porque la música está compuesta de tres cosas, que es armonía, ritmo y melodía. Y yo creo que los humanos estamos compuestos de esas tres cosas. El ritmo, por ejemplo, lo tenemos en el latir del corazón, en el ritmo en que caminamos a diario. La melodía la tenemos nosotros en el habla. Cada persona tiene una melodía propia de cómo habla. Y pues cuando nosotros estrechamos varias voces y nos comunicamos, causamos y tenemos armonías también. Entonces ese es el concepto que guía crear esta empresa, ¿no? Y se basa en crear una metodología para que los niños, jóvenes y adultos puedan educarse dentro de la música, pero dentro de una forma más libre y menos establecida por el virtuosismo, la idea de virtuosismo. Vamos a decir que es como una academia, pero no la típica academia o Musikschule donde hay que estudiar. Mira, te voy a dar el ejemplo más claro. Cuando un alumno normalmente entra a estudiar piano, pues la primera cosa que aprende es una escala, ¿no es cierto? Perfecto. Y cuando entran a mi primera clase, yo siempre les digo, ok, vamos a crear una escala, pero vas a crear tu propia escala. Y entonces el alumno se siente por primera vez tan libre de crear lo que él sienta. Y empieza a tocar lo que le apetece. Correcto, y cuando él llega a su casa, yo he podido ver que los alumnos tienen mucho más interés en estudiar lo que ellos mismos van creando, antes que tener un método establecido que les guíe, ¿no? Entonces yo creo que esta metodología que implemento día a día, tanto en las quitas, en las escuelas, como en los alumnos privados, para mí ha sido la puerta de conocer que todos los seres humanos tenemos musicalidad y tenemos creatividad. Solo falta de explotarla con una buena metodología. Pero en un país tan purista como es Alemania, en la música, y sobre todo en la música clásica, ¿cómo te miran diciendo, mira, viene aquí este hombre a cambiarnos el sistema musical? Pues exactamente eso fue lo que hice. Mira, mi primera entrevista de trabajo, nunca lo voy a olvidar, pensé que no me iban a aceptar y luego recibí la llamada al día siguiente diciéndome que me aceptaban en el trabajo. Y pues yo tenía un reto ahí, me ponía a estudiar el repertorio alemán para poder enseñar a los niños, o tenía la opción de que al ser compositor, pues me propuse la tarea y el reto de escribir música infantil pues en alemán, para yo poder transmitir mi forma de ver el mundo también. Y le pedí a mi jefe en ese tiempo, le dije, mira, a mí me gustaría que en este mes que me queda para empezar el trabajo me dejes componer unas canciones y me dejes probar mi propia metodología. Y pues tuve la suerte de que se abrió completamente a esta idea, y cuando llegué allá, nunca me voy a olvidar los nervios que tenía de dar mi primera clase en alemán a un grupo de casi 15 niños, pero sí, hispanohablantes, alemanes, extranjeros, por supuesto. Y lo más bonito de esto fue que al pasar los meses, prácticamente me convertí en el rockstar de los niños, ¿sabes? Que llegaba cada mañana a dar mis clases y ellos ya se sabían de memoria mis canciones, ¿sabes? Y en estas canciones, pues, era inevitable no incluir mi cosmología y mi cosmogonía de ver el mundo. Es decir, yo traía una visión desde los Andes de cómo se ve el mundo y cómo lo interpreto a través de la música. Y para darte un pequeño ejemplo, la primera canción que había hecho con los niños era Buenos días, Madre Tierra. Y pues Buenos días, Madre Tierra, acá parecía un poco extraño al principio, pero para nosotros en Latinoamérica, como la tierra constituye la madre nuestra, entonces por primera vez me di cuenta que yo podía hacer la integración cultural tan famosa que había oído, pero a través de la música, ¿no? Y a través del contacto musical con los niños. Eso me pareció que a mí me dio la apertura para ir por ese camino. Puedo entender a tus alumnos porque tienes un espíritu muy especial con el que ahora has inundado ese estudio. Muchas gracias. Y que seguro también está fuerte en esos otros proyectos que me vas a comentar. Ahora empezamos con uno que se llama Matailo, Cumbia Ritual. Ritual. Cumbia Ritual y Festiva.
A ver, lo primero, esa palabra, Matailo, ¿qué significa? Matailo es el nombre, es el apellido de mi madre, es el apellido que nunca usé hasta los 40 años que decidí renacer, porque me parecía que era importante recobrar toda la otra mitad de mi vida. Es decir, nosotros en Latinoamérica tenemos 2 nombres y 2 apellidos, y normalmente nos identificamos con uno. Bueno, yo 40 años llevé el nombre de José Luna o Pepe Luna, que era el nombre de mi padre, y a partir de un año y medio atrás decidí renacer, y cuando decidí renacer decidí también adoptar toda la parte femenina mía que yo heredé de mi madre, y pues parte de eso fue nombrarme con el apellido de mi madre. Y este apellido tiene una particularidad, que es un apellido Cañari, que es mucho más viejo que el quichua de los incas. Ahí te iba a preguntar, me suena totalmente precolombino. Correcto, y entonces cuando yo estudiaba quichua en la universidad, pues le comenté a mi profesor de que yo quería saber de dónde venía este apellido, y él me dijo, pues mira, quichua no es, tiene que ser Cañari, que es una cultura mucho más vieja que los incas. Wow. Entonces, eso me dio a entender, y con mi profesor entendimos que este apellido podía haber sobrevivido casi más de 500 años frente a las conquistas, frente a toda la incertidumbre colonial, etcétera. Sobrevivió, y yo me pensé que entonces era muy digno volverlo a revivir, y por eso este nuevo nombre artístico pues ocupa el nombre de Matailo. Luna es muy bonito, pero Matailo tiene mucha fuerza. Yo también lo pensé así. Yo también lo pensé así. Y esa cumbia ritual y festiva. Muy bien. Mira, la historia de la cumbia ritual y festiva viene por parte de mi abuelo, porque mi abuelo era un chamán, curandero y hombre de medicina allá en los Andes. Y a mí me parecía que desde muy joven a mí me interesó mucho el camino de la medicina, el camino de las plantas, el camino de sanar sobre todo. Y con el viaje a Alemania, este viaje del exilio, digamos así, yo aprendí a sanarme a mí mismo en primer lugar, y después de eso emprendí una tarea de cómo podría yo sanar a la gente a través de la música. Porque sabes que en el mercado, en el establishment, pues la música siempre habla de cosas a veces muy efímeras, y a mí me parecía que la música tenía que ser más profunda. Y entonces la cumbia ritual y festiva obedece a este concepto de quiero curar a la gente, pero a través del movimiento, de la alegría de la cumbia y a través del mensaje de sanación. ¿Y dónde podemos ir a curarnos a través de esos ritmos? Pues mira, eso también es una parte muy importante de este nuevo proyecto, porque normalmente los músicos siempre aspiramos a que el concierto sea el máximo punto donde nos encontramos con el público, y para mí sigue siéndolo sin duda, pero para mí cada concierto desde hoy en adelante significa para mí hacer un ritual de sanación y un ritual para mí mismo. Entonces esto cambia, por supuesto, la concepción y el trabajo mío artístico, porque ya no es solo ir a entretener, sino es ir a dar todo un trabajo propio mío de medicina musical, entregarlo a la gente y esperar que pues en la gente resuene algo. Ese ya no es mi trabajo llega hasta ahí, y la gente se lleva esta medicina, la alegría de la cumbia, por supuesto. Lo bonito que tiene la cumbia es que te permite bailarla sin necesidad de saber bailar, solo sigue su cadencia, digamos así, y ya estás curado. Y lo mejor de todo, sin medicamentos, sin ir al médico ni nada. Exacto. Pues vamos al más difícil todavía, porque en este país, Alemania, que es como la cuna o el hogar de la ópera, aquí quieres estrenar la primera ópera ecuatoriana. Así es. ¿Cuál es? Bueno, ese proyecto viene de un tiempo anterior a mi vida, porque, pues como te dije, yo vengo de la academia, yo soy un compositor, y como compositor trabajé muchos años para orquestas de diferente estilo. Escribí mucha música para películas y obras de teatro, y pues yo pienso que uno de los puntos máximos de mi carrera como compositor fue haber escrito la primera ópera de mi vida, que es Pasión a Dolores, la cual relata los últimos días de la primera poetisa romántica del Ecuador, Dolores Vintimilla de Galindo, quien se suicidó a los 27 años, fruto de algo que está muy todavía en boga, que es este sistema patriarcal de ver las cosas, y este sistema opresivo frente a la mujer libre y a la mujer que genera ideas, ¿no? Entonces a mí me pareció que era una idea importante volverla al escenario o trasladarla al escenario a través de este lenguaje que es la ópera. Y esta ópera ganó el Premio Nacional de Cultura en el 2010 en Ecuador, fue estrenada en el 2016 en mi ciudad, en Cuenca. Y a partir de venir a Alemania y tener toda esta experiencia como migrante, como artista migrante también, y de saber que Alemania requiere ahora más que nunca un proceso de integración cultural con todos los aspectos que están girando alrededor de la migración, a mí me parecía que es un punto muy importante traer la primera ópera ecuatoriana
a suelo alemán y estrenarla aquí. Esto, que parece muy fácil decirlo, se convertiría en un hecho histórico porque nunca había pasado antes y nunca ha pasado antes. Y además quisiera que este estreno de esta ópera sea además la ventana o la puerta para que la ópera en español tenga un espacio dentro del nicho de mercado que es el mercado operístico aquí en Alemania, que es muy amplio. Sería buenísimo. Tiene gran espacio, pero la ópera en español no ocupa ningún espacio. Me parece que se debería trabajar en eso. Es una tarea titánica, sin duda alguna, pero soy un hombre de retos y a mí me gusta estar ahí en donde se cuecen las habas, como saben decir. Estaríamos muy felices de ir a la Stadtoper aquí en Berlín y ver tu ópera ahí en el escenario. Sí, sobre todo oír el canto lírico en español, que es precioso y tan dulce y tan romántico como el italiano. Queremos saber más sobre esta poetisa y ojalá lo podamos conocer en el escenario de algún templo operístico alemán. Correcto, ese es el trabajo que estoy realizando ahora como parte de mi tesis del diplomado en gestión cultural que estoy haciendo gracias a una beca que el gobierno alemán me ha dado. Entonces yo quiero juntar todo este trabajo de la gestión cultural y pues no solo dejarlo en el papel, no solo dejarlo en una tesis escrito, sino trasladarlo a la práctica, y ese es el sueño que estoy trabajando ahora y al cual también invito a todos los gestores, gente de la música, gente del arte, que esté interesada en este proyecto de traer la ópera en español acá, pues que se unan. Para mí sería un placer poder trabajar con gente que esté dispuesta a poner un grano de energía. ¿Y cómo pueden contactar contigo? Pues mira, la página web de La Música en Tus Manos es lamusicaentusmanos.com y el correo electrónico es @lamusicaentusmanos.com. Cruzamos los dedos. Ojalá se cumplan todos tus proyectos, que nos podamos sanar con tu música y ojalá nos volvamos a ver aquí o en Hamburgo muy prontito. Así es. Recibirte. Que el universo conspire a nuestro favor. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Gracias.